Uno de los propósitos de la Corporación Universitaria Remington es estimular a los gestores exitosos de ideas, de empresas y de negocios, de modo que sirvan de ejemplo y de motivación a las generaciones futuras. En este espacio, durante una hora, el personaje invitado atenderá las inquietudes del orden profesional y empresarial que les serán presentados por la doctora Patricia Vázquez Posada, asesora de la Rectoría, y el doctor Pedro Juan González Carvajal, rector. En este diálogo se espera que el invitado narre la manera como ha sabido sacar adelante sus proyectos, las dificultades y los aciertos que lo han acompañado y el mensaje que él entrega desde su experiencia a quienes hoy están emprendiendo el camino de la creación de riqueza. Nuestro invitado el día de hoy es el doctor Jaime Tobón Villegas. El doctor Tobón estudió Derecho en la Universidad Libre en Bogotá. Ha desempeñado con compromiso, honradez y eficacia cargos de educador, político, directivo de entidades públicas, privadas y gremiales. En Antioquia ha ejercido los cargos de alcalde de Medellín, gerente y presidente de la Junta Directiva de Empresas Públicas de Medellín, presidente de ASCUL, fundador y presidente de la Cámara de Comercio de Oriente, alcalde de Río Negro, rector de la Universidad de Medellín, gerente del Fondo Ganadero de Antioquia y asesor de gobierno para el Oriente de Antioquia. De su amplia hoja de vida se destacan las presidencias de Penalco y Camacol, Peldar y la Siderúrgica de Muñoz. Actualmente ejerce como asesor de proyectos de Planea. En 2003 recibió la Cruz de Boyacá de manos del presidente Álvaro Uribe Vélez. Es un hombre intelectual, estudioso y pensador. Es autor de poemas. Muchos de ellos están hoy plasmados en pasillos, bambucos, guabinas y valses. Escritor impecable y analista profundo de temas sobre política, economía, educación, derecho, paz, las obras de progreso, ha sido colaborador de importantes periódicos en Colombia. Actualmente es columnista del periódico El Mundo. Doctor, bienvenido. Doctora Patricia, muy buenos días. De verdad, para mí es uno de esos placeres maravillosos que me da la vida, que el poder madrugar hoy, cargar pilas y poderme poner más o menos a tono de la vitalidad de un hombre que representa, encarna y ejerce en su plenitud a la antioqueñidad. Un hombre a quien con el debido respeto yo admiro, sigo, leo y quiero con ropa y todo. Doctor Jaime Tobón Villegas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, señor, muy amable. Un saludo muy especial a todo este grupo de estudiantes y a la Universidad de Remington, donde hace ya 80 años aprendí mecanografía con don Gustavo Vázquez. Estaba la Remington en una universidad en Colombia, una casita de 2 pisos. Ahí vamos a aprender mecanografía, nada que tiene para mí un gran recuerdo especial de estar en la casa de la Remington, de la familia Vázquez, y con el amigo Pedro Juan, que le agradezco mucho esta invitación. Y no sé si lo voy a hacer quedar mal, porque todo lo que dijeron pues es cierto, pero tampoco tiene esa importancia. Yo soy un hombre descomplicado, sin mayores problemas, problemas como los tenemos todos, pero sí con un gran esfuerzo de poder salir adelante las cosas que uno se va proponiendo con base en tal vez tres directrices que me he trazado en la vida. El campo colombiano, porque yo soy montañero, yo vine a usar zapatos en 3er año de bachillerato en el Liceo Antioqueño. Inclusive me calzaba con zapatos de parientes. Y recuerdo con mucho cariño que una vez me regaló Eduardo Salazar, un dentista que era casado con una prima de mi papá, unos zapatos que le rompían el dedo chiquito porque tenían callos. Y por esas condiciones especiales, yo nací en el Tablazo, en Río Negro, de una finquita que se llama Chaco Manso, que era de un tío, que había venido de Panamá, trajo algunos ahorritos y compró una finca en 1910 y puse a mi papá que la manejara, y él había casado con una de las señoras Villegas, y mi hermana, mi mamá era la menor de ellas, y ahí se conoció con mi papá. Se casaron en 1916, pero mi papá manejaba unas bestias por la de Tolima con los ricos de Río Negro, y en un pasaje por el Tolima se le derrotaron las bestias, estuvieron 8 días sacándolas
cuando llegó a le dio con una neumonía y el doctor Escobar, el doctor Lázaro Escobar, un médico famoso de Pioneros, pues les digo que el siglo antepasado subía todos los días a caballo, me imagino que les daría hojas de sapo, no había ninguna cosa preventiva en ese momento, y duró 15 días, pero en los 15 días, conversando con mi mamá, le dijo que él quería que sus 4 muchachitos que le dejaban, de alguna manera los educaba. A eso obedece que mi mamá cumplió seguramente, y nos vinimos en el año 26 para Medellín. La Bastilla, donde está hoy el edificio, era un edificio de un solo piso, una casa verde, la manejaba Polito Londoño, y ahí trabajaba una niña, pariente de mi papá, María Tomás Rodríguez, y mi otra tía, hija del poeta por cáncer, mi abuelo, de los viejos poetas del siglo pasado, Sergio Negro, José Botero, Ricardo Campuzano, Alejandro Villegas, José Joaquín Ortiz. Una cosa curiosa, en esa época, aunque creo que en esa época en Río Negro había la junta simbólica que era en Bogotá con los poetas de la época a raíz de la guerra de los 1000 días. Por allá en 1889 cantaban Julio Flores, MacDougall, Ricardo Villafañe, Antonio Gómez Restrepo, Julio Flores y otros poetas, y los cogió había toque de queda, los cogió la noche, que salían dos policías, los cogieron para llevarlos para la permanencia. No, es que estamos buscando un médico. Se fueron, convencieron a los policías y llegaron a la casa del amigo Ger, que era Germán, no me acuerdo cómo se los dos apellidos, que era uno de los meseras, bajo un soltero, tenía la quinta con los 18, le tocaron la puerta. Un año venimos a conseguir un médico, tenemos enfermo. No, pero mientras me arreglo, entraron, pusieron a tomar la policía, mientras yo me arreglo, tomé una corriente. Y de ahí salieron a las 6 de la mañana 2 policías, y eso fue lo que creó la famosa gruta simbólica que tomaba traguito en la calle 11 y ya se fundó en la casa de esta famosa. Eso ocurrió en Río Negro con estos poetas de que le he inventado, Juan, don Fidel Cano, Rafael Uribe y Nito Restrepo, que estuvieron alguna vez allá. Nada más y nada menos. ¿Ah? Nada más y nada menos. Nada menos. Bueno, entonces ya en vista de esa situación, mi mamá se vino para Medellín. De pronto me preguntan a mí por qué busco Rata Negra. Entraba el año pasado, era miembro de la SAC de Bogotá, del piso 44 del edificio Patria, y Otto Morales, mi compañero, que viene del piso 19. Entramos los dos, y encontré en medio de vestidos puros de Rata Negra. Me dijo, bueno, ¿estás de luto? Y decía, ¿y por qué? Y dije, pues mi mamá. Dijo, ¿cuándo murió doña María? Era muy amigo de mi casa cuando estudiábamos aquí en Medellín. Y le dije, no te preocupes, que hace 45 años. Desde entonces yo uso corbata negra por la memoria de mi mamá. Era de esas personas bíblicas que se dedicó a educarnos en una casita que consiguió con Polito Londoño, no que hiciste 2 piezas de Gerona, que eran mancas, nos tocó pues abrir toda aquella empresa ya, y un bonito de 60 centavos que nos daba la Sociedad de San Vicente todos los lunes que yo cobraba allí en el Puente Girardot, en el almacén de don Luis Londoño. Esos 60 centavos mi mamá nos repartía en arroz, en panela, leche y carne seca. El agua la tomábamos en la pila. Eso fue haciendo en nosotros un esfuerzo muy grande de disciplina, porque las señoras de la Sociedad de San Vicente le llevaban y más ropa para que tejiera en la semana. A los 8 días les quedaban centavos que pagaban por eso. Hacíamos colchas, pegábamos botones, pantaloncillos, todo ese montón de cosas. Entonces mi mamá, nosotros no supimos que era jugar en la calle, ni jugar trompo, ni bola, ni nada, porque a las 7 en la casa, lavarse los pies de rosario y luego trabajar con ella en las cositas. Y así nos levantamos. Alguna vez le preguntamos ya, los 4 hombres, 2 hombres y 2 mujeres, nos reunimos aquí con ella en Medellín. Estaba yo el presidente general en el año 50, ella murió en el 55. Y entonces le preguntamos, ¿usted cómo hizo? Digo, 3 cosas me salvaron en la vida: la fe en Dios, la fe en el alma de su papá y la Sociedad de San Vicente Paúl, que me dio la mano y me permitió durante 10 años tener esa casita y alimentarla a ustedes todos.
a Providencia Divina. Ese esfuerzo de mi madre fue tal vez lo que me dio una gran disciplina para el estudio. Yo no quiero ir a estudiar, ella pretendía meterme a los religiosos. Al fin lo que hice fue 4 años en la escuela de los hermanos cristianos que llamábamos Pechi Blanco, que eran aquellos hermanos de San Juan de Dios que vestían con un pechito blanco aquí en la placita Flores. Al frente, donde estaba en la plaza, era el famoso patronato. Ahí nos daban el desayuno, era un pocillo de peltre azul, y nos daban un bizcocho de 5 reales que llamábamos, y el bizcocho se crecía ahí, y a las 11 nos ponían a desayunar los patios para darnos el almuerzo al frente del patronato. Ahí hice los primeros 4 años con el hermano Luis I, el hermano Alfonso II, el hermano Vicente III, que era el director, y el hermano Domingo IV. Vino un problema con mi abuela en Río Negro, estuvimos por allá 3 años, y ahí me tocó en la escuelita rural de Don Luis Delgado ayudarle a enseñar a los muchachitos las primeras letras. Digo que ahí apareció mi afición por la educación y me permitió después llegar a ser rector de 2 universidades, manejar las unidades del país, pertenecer a una comisión muy importante que hizo el doctor Alberto Lleras, con Darío Echandía, Antonio Rocha, José Francisco Socarrás, Abel Arango Villegas, Gerardo Molina y Jaime Tobón, que trabajamos en esa comisión. Para mí fue un honor extraordinario. Y pertenecer con los rectores después cuando me encargué de ASCUL. Entonces eso hizo que me aficionara mucho por la educación y cumplía a mi mamá en el compromiso que había hecho de estudiar, que no quería ser un estudiante. Regresamos aquí, hice los años 5º y 6º. Yo creo que ninguno de los que están aquí tiene esa experiencia, porque estoy hablando de los años 30. Había que pasar a ser 5º y 6º, que llamábamos complementaria, y en donde nos daban unas clases de trabajos manuales, cerrajería, carpintería, telégrafo morse, yo fui telegrafista, telégrafo morse, cultivar animales pequeños. Teníamos en la quinta de Don Juan Uribe, en una casa completa, una manzana que seguía del Palacio Nacional Antiguo hacia Guayaquil, una casa completa. Ahí estudiamos 5º y 6º con un instituto famoso que se llamaba Simón Rodríguez, que en mi opinión era superior en los 4º y 5º al Liceo Antioqueño. Una calidad extraordinaria de profesores, esos sí, verdaderos profesores. Nunca puede tratarnos de estudiarnos y de mano y de cosas de con un respeto profundo. Don Ricardo Zapata, que era el director, don Pacho Moreno, que era el otro 6º, Jesús Montoya, de 5º, y Gilberto Palacios, de 5º, eran 2 5º y yo 6º. Y de ahí pasamos al liceo a presentar el examen de admisión. Y me tocó por fortuna encontrarme con el doctor Joaquín Vallejo. Y de fin me dieron la beca y empecé bachillerato y terminé mis estudios en el Liceo Antioqueño los 6 años completos. Y una anécdota muy bonita, porque el primer año de bachillerato, recuerdo el año del 35, era pues flaquito, y yo me acordé cuando empecé a comer. Eso siempre ayuda, ¿no? Era flaquito. El pantaloncito por aquí, cuando ya me casé, con el pantaloncito de la cachuchita. Y el 25 de octubre del año 35 apareció un aviso en la secretaría. El rector del liceo requiere la presencia del estudiante Tomás Villegas Jaime. Don Marceliano Posada es el secretario del liceo. Don Marceliano, ¿cómo le va? No, que el doctor Vallejo te necesita. Y el doctor Vallejo, rector. Entonces, con esa voz de Vallejo, doctor ¿vos sos de dónde? Doctor de Río Negro. Sí, por eso sí me quieren. Pedro María Tobón y María Villegas. ¿Cómo que vos sos el hijo de Pedrito? Sí, señor. Yo le tenía a tu papá las bestias en la plaza del Río Negro. De manera que me encanta mucho que estés aquí, entonces ya se puso a conversar y no. Digo, 25 de octubre, lo llamo para darle la notificación que usted se puede ir de vacaciones mañana porque ha exhibido la totalidad de las materias. Casi me voy del susto, pues, había pasado de 4,5 a 5 las 7 materias que hacían. Mi mamá no me creyó, tuve que dar con ella el otro día de mantillita a que el doctor Vallejo le confirmara eso, porque iba a utilizar 3 meses de vacaciones donde mis tíos ricos, que eran los dueños de la finca en María Llano Grande, que se llamaba San Nicolás, que estaba hoy parcelada. Yo ya me allá. En fin, vino toda esa época, terminé mi bachillerato y nos presentamos a la facultad de Derecho, 42 estudiantes, y de los cuales pasamos 12.
Esos dos se conservamos una amistad muy grande porque después el doctor Lleras, que me había conocido en el año 42, Lleras Restrepo, cuando la candidatura suya, cuando la candidatura de López por segunda vez, entonces el doctor Lleras después se retiró y le había llamado una proposición del Consejo de Río Negro. Le caí en gracia y entonces me llamó que me fuera a trabajar con él al Ministerio de Hacienda. Me hizo un puesto de 72 pesos. Yo me ganaba aquí a la inspección del poblado 90 pesos. Ya era el secretario de inspección del poblado, estaba encargado de la inspección y me fui para Bogotá. ¿En qué año, doctor? Eso fue en el año 44. Entonces me fui donde el monseñor Castro Silva, donde me ha mandado el doctor Guillermo Echeverri. Pero monseñor no tenía nocturna. Entonces llamó al rector de la Libre, le dio al rector de la Libre y desde este examen me quería ya, terminé mi carrera, fui representante de los estudiantes, al año estar en la universidad, luego ya vinculé con la directiva, después fui de los egresados, fui representante de los estudiantes y luego fui a la rectoría de la universidad. ¿Cómo? No sé, a base tal vez de esfuerzo, porque había los estudiantes antioqueños allá que me los encontré cuando yo llegué y siempre tuve dificultades con ellos, porque al año estar allá, yo ya no digamos que manejaba, pero ya tenía una amistad con los profesores, con toda la gente, porque era muy buen estudiante y yo pedía permiso en la universidad para estudiar sábados y domingos. No tenía con que ir al cine, ni con que ir a carreras, ni ninguna de esas cosas. Yo era muy buen estudiante, me fui ganando el aprecio de los profesores y después ya me llevaron, hicimos la transformación de la universidad en el año 46. Me tocó firmar a mí como representante de los estudiantes, porque esa corporación era una cosa curiosa. En el año de 1922 se había hecho la Convención Liberal de Eugenio y el general Herrera, de una de las proposiciones, crearon la Universidad Libre y la crearon como sociedad anónima. En el año 32 vino después ya una reforma especial y ya no quedó como corporación, sino que siguió como una universidad medio curiosa, y en el año 46 la convertimos ya en una corporación universitaria que fuera libre, y después ya me llamaron para ganar la rectoría cuando la crisis del partido, con el Partido Comunista, me tocó una pelea bastante difícil, porque me han escogido a mí el doctor Miguel López Pumarejo, el doctor Germán C. Hernández, Antonio Rocha, Gerardo Molina, los socialistas me apoyaron frente al grupo comunista Bravo. Entonces yo dividí los grupos y los socialistas, Gerardo Molina, Antonio García, Moisés Prieto, Arcesio Londoño y otro grupo de socialistas muy buenos, frente al grupo comunista violento que se había tomado la universidad. Esa tal vez fue mi primera campaña educativa importante, que fue afrontar, un tipo de 30 años, afrontar un desafío con el comunismo violento de aquella época, que venía de las bananeras de Pasadena, con Diego Montaña Cuellar a la cabeza, Gilberto Vieira, Nelson Robles y Jaime Escobar Londoño y Juan Francisco Mújica, que además había sido mi mejor profesor de Derecho Procesal. Sí. Y cuando terminé preparatorios, les digo a los demás, había que presentar, yo no sé hoy, en aquella época era el decano, el secretario, y el profesor de la materia y dos profesores de la materia distinta. Eran 5 personas, 1 hora preguntándole al estudiante. Cuando yo terminé preparatorios, que el último fue ese de procesal, de civil y procesales, el doctor Mújica era un hombre muy paciente, muy tranquilo, magistrado de la corte. Digo, qué agradable es, señores, poder examinar a un alumno en estas condiciones, que es algo que uno lo quisiera dejar, pero es imposible. Lo felicito, Jaime López. Esa era mi amistad con Pacho Mújica, que era de los violentos en contra cuando ya me encargué yo de la rectoría. Pero nos fue muy bien. Pasado el tiempo, después ya el amigo con Diego Luis Córdoba, que también era del socialismo, Adán Larga González también. Entonces el doctor Montaña Cuellar me dijo, hombre, Tobón, si yo lo hubiera conocido a usted antes, hubiéramos tenido tantas dificultades y hubiéramos hecho más labor. Ahí me tocó entrar allá, conseguir los 20 hectáreas donde estaba en la universidad, monté la Facultad de Educación, la Facultad hice el Liceo Rafael Uribe, monté la Universidad de Cali, en Pereira, en Cúcuta y en Cartagena, para hacer esas 4 universidades.
y los 20 hectáreas del bosque popular donde estaba la universidad. Monté la Facultad de Ingeniería de Petróleos, la Facultad de Ingeniería Civil, la Facultad de Educación que no la había, en fin, y ya siguió creciendo mucho la universidad. Y eso fue lo que me permitió un esfuerzo muy grande, que con muchas dificultades con ellos, pero después tal vez un poquitico de terquedad, manera de manejar los problemas con cierta mira de futuro, siempre pensando a muy largo plazo, no pensando en el día de mañana, que es lo que le está pasando a Colombia, especialmente a Antioquia, en donde nos fuimos encerrando en la famosa tacita de plata, de que ustedes han oído hablar, y entonces nos encontramos con la tacita de plata y no salimos de aquí. Mientras tanto, los demás departamentos se fueron saliendo, el Valle, la costa, Boyacá inclusive, el eje cafetero, y nosotros nos encerramos aquí y nos quedamos aquí enconchados en la placita de plata. Y hoy tenemos la dificultad de sacar las carreteras y nos las están endilgando de que es para Antioquia. Las carreteras que estamos planeando, que las vimos anoche aquí con el doctor Luis Fernando Alarcón, las estamos planeando, unas carreteras de tipo nacional, eso no es para Antioquia, eso es una carretera de tipo nacional. En fin, esto lo cuento porque vale la pena que ustedes tengan en cuenta cuál es la posición que uno debe adoptar en la vida, siempre con un ánimo de futuro, no pensar en el día de mañana, sino 20, 30 o 40 años, que es lo que va a pasar. Así a uno no le toque cosechar los frutos de aquellas cosas que uno es famoso. Aquí recuerdo que el Congreso de UNESCO en México, Federico Mayor era el gerente de la UNESCO y nos dejó caer una sentencia muy importante que después yo la recordé aquí cuando lo trajimos a Medellín. Nunca estamos hablando de traspaso del siglo, qué parámetros íbamos a inventar nosotros para este siglo. La educación, la salud, el bienestar general, la democracia, las libertades públicas, todo aquel montón de parámetros que había, que era lo que necesitaba el nuevo siglo. Y dejó caer una frase muy importante que yo la tomé: nunca cosecharemos los frutos de aquella semilla que jamás sembramos. O sea, lo que quiere decir filosóficamente es que lo que uno siempre piense que es a largo alcance no es para el día de mañana. Eso es lo que corresponde a eso. Después ya, volviendo un poquitico ya a mi historia en Bogotá, después de eso, cuando terminé mi carrera, ya con mucho éxito en la universidad, parece, entonces me dejaron de presidente, después de la rectoría, estuve 3 años en la rectoría con Gerardo Molina de vicerrector. Entonces los socialistas me apoyaron y logramos sacar la universidad pues, al otro lado de él. Y luego me dejaron de vicepresidente porque el doctor Diego Luis Córdoba murió, don Miguel López se había enfrentado a España, Diego Luis Córdoba era el vicepresidente, murió Diego Luis y yo era el segundo vicepresidente, me encargaron a mí, ahí estuve hasta el año 67, cuando por una orden del doctor Carlos Lleras me mandó de lo que yo llamo alcalde mayor para Medellín en el año 67. Lo más lejos que tenía yo en mi vida era pensar que yo podía, pues, un tallerito de tablazo, con estas dificultades de hambre, de pobreza, descanso y demás, haber hecho esa carrera, llegar a Bogotá, lograr manejar la universidad libre y que después me tocara manejar a Medellín. Jamás se me había ocurrido eso. Año 68. ¿Eh? Año 68. Año 67. Ya. 67 y 68 le recibí al doctor Evelio Ramírez Martínez, estaba Pacho, no que encargado. Entonces me tocó manejar un municipio con 752 millones de presupuesto y un sueldo del alcalde de 7.000 pesos. Más bien toda esta, ¿cómo se llama eso? Burocracia. Esta burocracia que hay, mataba con el negro de seco que era el chofer, me contaba adelante, en camisa por el clima, pero siempre se va a ver mi vestido completo. No como hoy que la gente atiende las oficinas públicas a medio vestir. Todavía las señoras muy bien, pero los señores yo siempre me mantengo pues común y corriente, ¿no es? Y una vez pasaba una señora por allí, yo estaba esperando un taxi o un carro que me recogieran en Cundinamarca, y yo observé que una señora ya de edad venía un poco con un hijo y me miraban mucho. Yo estaba parado aquí en un almacencito y como hay tanto cosita ahí atajando los almacenes, yo me corrí porque dije que la señora iba a entrar a ese almacén.
Dijo, no señor, no se corra. Es que vengo conversando conmigo de ver a una persona como usted, de edad, me imagino, de sombrero, muy bien vestido. ¿Usted por qué? Mi señora, por respeto a usted y a Medellín y a la universidad de donde soy egresado. La verdad que no es nada, simplemente por respeto a la sociedad donde lleva el Taylor. Ahora comenzaba yo con Pedro Juan, que estas palabras como cierto regocijo, cierto respeto, pues empezando porque lo hemos ido perdiendo. Eso tiene mucho que ver con el estado actual. Nosotros nunca tratamos los profesores, los tuteaban, jamás. El profesor tal, el fulano tal, y profesores de bachillerato muy queridos todos, pero aunque algunos lo tuteaban a uno, siempre con un profundo respeto, una distancia especial. Posteriormente, a algún ministro se le ocurrió, o director de educación, y nos quitó una serie de cosas importantes, la lógica, la ética, las buenas maneras. Recuerdo mucho al señor Carreño, don Manuel Carreño, que en 1850 hizo el famoso folletico, y su hija, Carreño, se llama el Teatro Carreño de Venezuela de Caracas, que es el nombre de la hija de don Manuel Carreño, que fue un gran educador. Hizo el famoso folletico, no sé si ustedes conozcan, de los modales de la gente en sociedad y en todas partes. Es una cosa más o menos de formación moral que vale la pena tener en cuenta en estas condiciones especiales. Posteriormente ya me retiré a la oficina de Bogotá, había una oficina que es muy buena, y el modelo me llamó a penal. Presenta también ya una posición de la cuestión de los gremios, que eran los gremios en aquella vez, y me tocó, por fortuna, observar un fenómeno muy curioso. Recuerdan todos ustedes, pues, la última época del año 46, cuando las elecciones del Partido Liberal, que entró el doctor Ospina, cuando la división entre Turbay y Gaitán. Uno de los argumentos del doctor Gaitán contra Turbay es que decía a la población de Cundinamarca y de Bogotá, con ese populismo de Gaitán, a quien yo conocí también en la ley, porque él iba a dictar conferencias. Ya no dictaba clases, pero sí conferencias. No tuve con él ninguna amistad, simplemente lo conocía porque era de la directiva de la universidad. Por Pedro Eliseo Cruz, que era su confidente, Pedro Eliseo, el doctor Pedro Eliseo, el doctor Vallejo, 4 o 5 amigos, Plinio Mendoza Leira, que eran los íntimos amigos y el día que lo mataron. El doctor Gaitán decía, no puede ser presidente de la República un tipo que nació en un barrio, no nació en Colombia, nació en un barrio. Y oigan los apellidos: Gabriel Turbay, Abinader, Cafur, Carán, el Benalmar. Eso hizo época en Bogotá, y todo el populacho de Bogotá empezó a criticar los apellidos de Turbay. Yo no digo que esa fue la caída de Turbay, pero sí influyó demasiado en eso, porque la Constitución decía que tenía que ser colombiano. Al entrar a Peñasco, en la parte gremial, entonces me vinculé ya a la organización de todas las seccionales del país, a fundar el Banco del Comercio, la aseguradora mercantil, el almacén de depósito, etc. Eso me permitió conocer el país, porque viajaba por todo el país en la educación de estas instituciones. Eso. Y hay una cosa curiosa, que espero que los estudiantes entiendan esta posición. Desde el año 49, cuando el doctor Ospina, en vista, el Parlamento era mayoría liberal. Entonces al doctor Ospina no le fue fácil manejar el Parlamento. Hubo aquella famosa avaleo en la Cámara, cuando a Jorge Soto el Corral, con un balazo en una pierna, eso lo llevó a una embolia que a los 2 años murió. Un hombre eminentísimo, el doctor Soto el Corral. Y habían matado a Gustavo Rodríguez, un liberal de Boyacá. Y entonces vino el cierre del Parlamento por parte de Ospina, porque supo que el Partido Liberal iba a hacer un juicio. Entonces lo que hizo Ospina fue cerrar el Parlamento. Desde ese momento, el 49, vino entonces la candidatura del doctor Laureano Gómez y la candidatura del doctor Darío Echandía.
pero en una refriega en Bavaria, donde está hoy el hotel Secretama, fue muerto Vicente Echandía y el doctor Echandía se retiró de la candidatura y entró Laureano Gómez solito a tomar la presidencia 50-54. Pero seguía el Parlamento. Después el doctor trató de hacer una famosa convención que no fue factible, y después el 13 de junio, ya cuando el doctor Urdaneta, que estaba manejando muy mala cosa, se volvió a posesionar el general Rojas, el doctor Carlos Gómez, y vino ya Rojas el 13 de abril, el 13 de junio del año 53, y se posesionó ya Rojas. Los partidos descansaron mucho tanto, los dos partidos, y le hicieron pues homenajes al general Rojas. Pero a los 2 años, en el año 54, con la muerte de 8 estudiantes en la carrera séptima con la 13, venían los estudiantes de la Nacional con el cadáver de Uriel Gutiérrez, un estudiante de medicina que había matado a la policía en la Nacional. Venían con él para Palacio y el gobierno dio orden de atajarlos en la 13 con la séptima, y ahí hubo 8 muertos estudiantes. Entonces la Universidad Colombiana ya armó contra el gobierno del general Rojas. Entonces ya eso facilitó mucho pues el problema, pero lo curioso es que en esos años del 49 hasta el 57, cuando el 10 de mayo, entonces los que representaban al pueblo colombiano en lugar del Parlamento fueron los gremios. ¿Qué gremios existían? La SAC, la había sido fundada en 1883 o 93, del siglo antepasado. Estaba la ANDI en el 45, FENALCO en el 46-47, estaban los banqueros también con la sesión. Había 2 centrales obreras nada más, manejaban 400-500.000 afiliados, que era la CTC Liberal, manejada por el amigo Rafael Mercado, y la UTC, manejada por Tulio Cuevas, que era dependiente de los jesuitas. Cuando Alberto Lleras hizo esa convocatoria a conseguir, a derrotar al general Rojas, después de sus citas en Siches y Venidor con Laureano, vino Alberto Lleras ya con la concepción de crear un ambiente para retomar el país otra vez para la democracia. Y entonces nombró una comisión compuesta por Martín del Corral, Guillermo Echeverri, Carlos Andrés Santa María, Ignacio Copete Lizarralde, que había sido destituido del Banco de la República por Rojas, Jorge Camacho Roldán, el amigo Escobar, el de la ANDI y Jaime Tobón. Esas 7 personas nos encargamos de visitar el país, hablar con los gremios, con las universidades, con los gobiernos, a crear el ambiente para un paro cívico. El doctor Alberto Lleras, muy inteligente, dijo: nos faltan los sindicatos. Hay 2 centrales obreras. Y Guillermo Echeverri y Jaime Tobón se encargan de hablar con el padre Giraldo, que era el rector de la Javeriana, para que le dé instrucciones a Tulio Cuevas cómo atiende el paro. Y yo, dijo Lleras Camargo, me encargo del Partido Liberal con el amigo Mercado, que lo asesinaron después conjuntamente con Gloria Lara, para llevar a Héctor Echeverri. Absurda y estúpidamente, eso fue el M-19, los que cometieron esos crímenes aterradores. Pues bien, así pasó la cosa y ya nos encargamos de hacer todo el trámite del país, y vieron ya lo que ustedes conocen, el 10 de mayo famoso, y lograron que el general aceptara esos 5 militares. Vieron ya ese tránsito ese año, y después Alberto ya les encargó un año, y tal luego fue del año 58 al 62 la presidencia general, que fue una presidencia muy suave para hacer el traslado ya de esa época a este grupo, que ya eso está muy en las historias de todos ustedes para no alargarme en esa situación. Lo que quiero destacar es cómo los gremios, con un gran sentido patriótico, atendíamos las conversaciones con el gobierno en materia de impuestos, en materia arancelaria, en todas esas materias correspondientes que era la legislación que había, porque no había parlamento. Entonces los gremios representaron un esfuerzo muy grande, y después ya se fueron más o menos, digamos, tecnificando mucho. Hoy tenemos unos gremios supremamente fuertes,
un poquitico ausentes de la cosa pública que yo critico. No tan comprometidos. Sí, están muy comprometidos, pero más que todo por un ambiente de carácter económico. Es una cosa que hay que lamentar demasiado, porque se han dedicado prácticamente pues, a manejar sus negocios, pero se han olvidado mucho de la parte social. Nosotros tenemos una situación en el país, tal vez en Latinoamérica, el país que ustedes han oído hablar, de las diferencias tan grandes entre los de arriba con mucho y los de abajo con muy poquito o con nada. Y hablan de que somos el 50% de pobres, o el 26, el 35%, en todo caso. Por lo tanto, los más precisos son unos 18 millones de colombianos que están en el campo, en los pequeños pueblos y en la parte campesina. Aunque apareció ayer que somos ya el 30% más campesinos que ciudades. Entonces, en ese momento, esta gente lo que han venido presentando es una división muy grande, que es la que yo he presentado en estas últimas charlas que me han tocado en el Congreso de Confecámaras y en el Congreso de FENALCO en Bucaramanga. La diferencia que hay entre una sociedad que goza de todos los beneficios del desarrollo, como estamos aquí, con casa, carro, beca, universidades, distracción de todo. Claro que con tugurios, porque nosotros mismos hemos cometido el error de traernos la gente de provincias, ofreciéndoles vivienda, ofreciéndoles 15 años, ofreciéndoles créditos, despoblando los campos. Esa es una sociedad que goza de todos los beneficios, a pesar de que tenemos tugurios, pobreza, etc. Y una comunidad campesina y pueblerina que lo único que puede exhibir son las necesidades básicas insatisfechas. Esa gran división es la que algunos como hemos tratado de abrir los ojos para que vamos cerrando la brecha que hablaba López Pumarejo, que tampoco pudo. Ahora estamos viendo, desde los datos que ha publicado el Instituto Geográfico Agustín Corazzi, el valor de la propiedad en el país es de 500 billones de pesos. De esos 500, 250 pertenecen a la Comunidad Mancha de Bogotá y nosotros nos repartimos los demás departamentos. Y aparece en la encuesta que hicieron ahora con el impuesto para los grandes desastres, que es un impuesto para los que pasaran de 1.000 millones o 3.000 millones. Y aparece en Cartagena únicamente 8 personas que pasan de 1.000 millones. Yo acabo de estar en Cartagena en el Congreso de Confecámaras y el sábado, cuando terminamos el Congreso, tomé un taxi inicial de correr a Cartagena, que hacía días no iba. No hay un lote para hacer un edificio en Boca Grande. Están todos copados por edificios de 40 y de 50 pisos y todos los días se levantan más los pisos. O sea que hay un auge extraordinario y allá aparecen únicamente 8 personas por más de 1.000 pesos. Concentración de riqueza y escondidito. Y ya el impuesto va a ser manejado, tanto el patrimonio municipal como el catastro con el impuesto de renta. Si eso lo maneja la DIAN, se van a confundir ya, tanto ya para poder controlar el catastro. El catastro se había ordenado desde 1983, la ley 14, cada 3 años, que eso no lo cumplieron. Hoy tenemos una inflación muy grande y la gente se confunde que porque le pasaron 400%. No, es que hace 20 años que no hacía avalúo catastral. Entonces ahora cuando se maneje vamos a pasar de 67 billones que recaudó el año pasado a 85 ya este año, por lo que se ha venido destapando que ha sido la extensión de la base tributaria. En ese momento no necesitamos más impuestos. Eso me pasó pues en los gremios, que fue muy importante. Después vino ya la alcaldía de Medellín, donde pues, me tocó hacer alguna labor con entradas públicas, me tocó de Peñol y Guatapé. A ver, ¿de dónde sacamos tantas fortalezas para eso? Yo no sé, tal vez el ánimo de cumplir con el deber, pues por los conocimientos que uno tenga, por un profundo respeto, primero por las opiniones ajenas, por la democracia, por los derechos humanos desde luego, y por la calidad de las empresas que uno trata de manejar. Nunca con problemas de deshonestidad. Nada, yo creo que eso tal vez es lo que le agradecen a uno, de haber pasado por tantas partes sin haber tenido que contestarle una cita a los jueces ni a ninguna investigación. Una gestión impoluta, absolutamente ninguna. Es una gran tranquilidad para uno cuando llega a esta época, a esta edad, que ya tiene esa oportunidad de pasar por tantas partes en esas condiciones. Ya después aquí me ha tocado manejar muchas cosas, las empresas públicas de Medellín, me tocó en Bogotá manejar Casa Final, con manejar la Cámara Colombiana de Construcción y participar en multitud de cosas.
con estos criterios. Siempre, todos los días, pienso, ¿por qué no he cumplido lo que me propuse por la mañana? Me faltó tiempo, para ir mal el tiempo, qué es lo que tengo que hacer mañana y en los días futuros, siempre pensando a largo plazo, con un gran compromiso con la comunidad. Yo creo que uno de los esfuerzos, una de las bases fundamentales de mi posición es el gran compromiso con la comunidad. Es que yo solo no soy nadie, yo tengo que atender a ese compromiso con la sociedad. ¿Cómo usted por qué a los 93 años no se queda quieto y no hace más? ¿Ya ha hecho mucho? No, señor. Tengo un gran compromiso con la comunidad, porque fueron ustedes, la comunidad, llámenla como quieran, la comunidad la que puso en mis manos la oportunidad de que me educara, que lograra, no digamos sobresalir, pero que me mantuviera en una posición importante con respecto a las gentes, las gentes que manejé en Bogotá, con todos los ministros, con toda la gente que me permitió unas grandes condiciones especiales de poder trabajar en Bogotá con la aceptación de los presidentes de la República, pues porque fui muy amigo de todos ellos, de la Federación de Cafeteros, fui representante de la Federación de Cafeteros por Antioquia, en fin, de demás de la República, en muchas partes, pero yo no tenía pues ningún mérito porque no había sido aconsejado por nadie, más que mi liberalismo yo negué, pero pues no tenía padrinos de ninguna naturaleza, prácticamente pues me fui haciendo a base de este compromiso. Entonces mi tesis es devolverle a la comunidad algo de lo mucho que de ella he recibido en educación, en salud, en trabajo, en ambiente, y ver qué me imagino para beneficio de la comunidad, especialmente las clases pobres y las clases campesinas. O sea que esas tres directrices, el campo colombiano y sus campesinos, en muy malas condiciones, he trabajado mucho, de mis 9 libros, hay 2 dedicados al campo colombiano, la otra parte está en la educación, el ASCUN, el laberinto de la educación superior, 2 libritos que hay por ahí de poesía y de verso, como decía el rector ahora, más o menos 7 horas vamos a presentar otro, con Delfina Acevedo. Eso me ha permitido contarle a la comunidad, pues quién soy, qué es lo que yo he hecho y cuáles han sido esos valores que me han mantenido en la posición en que me he mantenido, y naturalmente ya a esta edad, yo ya no voy a fallar. Doctor Jaime, vamos en las 2/3 partes del programa y usted es una persona emblemática. Usted es un líder natural, pero cuéntenos a todos cómo se hace un líder y para usted que es un líder. A mí me ha tocado ver líderes a quienes siguen y líderes que tienen que empujar. Y yo lo he visto a usted empujar mucho y que lo sigan muchos. A ver, mi último cargo, donde todos están metidos en la sociedad de ingenieros, y acá me de ingeniero Florista. Entonces yo la ingeniería, me dice, Ocasio, ¿qué colega? Porque como he trabajado tanto con el sector en Bogotá, cuando me tocó manejar la Cámara Colombiana de la Construcción, la cantidad de edificios que hicimos en Bogotá, luego aquí con empleadas públicas, en fin, estaba muy metido en eso. Bueno, a fin de eso, usted habla de economía, y habla de poesía, y habla de administración, soy empujador de cosas importantes que me preocupa la comunidad. Toda aquella acción que tienda a beneficiar la gran comunidad, que es mi compromiso, atender las necesidades de la comunidad, y dentro de eso, ¿qué puedo hacer para empujar el carrito que vaya a beneficiar especialmente las gentes de bajos ingresos y las clases menos favorecidas de la comunidad colombiana? Porque sigo sosteniendo que esta división tenemos que acabarla a base de publicar y a base de contarle a la gente y a base de ir influyendo mucho en la parte de la ética en los negocios, ética en la universidad, ética en la casa, ética en el comportamiento personal. Si esos principios los manejamos con 2 tesis que yo les contaba ahora al doctor Pedro Juan, que me han impactado en la vida, Juan 23, hablando de los ricos, dejó una máxima: sobre toda propiedad privada pesa una hipoteca social. Si los ricos del país se dieran cuenta de eso, no es los beneficios que hacen en diciembre, los aguinaldos, esas son tonterías. Hay que buscar una cosa mucho más de fondo, que parte de esa riqueza se reparta, no dándola,
No, es creando empresas, generando empleo, generando trabajo, generando condiciones de empleo. Nadie le está diciendo a los grandes industriales del país y ganaderos y agricultores, todos, que repartan su riqueza, no. Permitan generar trabajo con esas... Póngala a producir, póngala a producir. Póngala a producir. Bueno, y la otra máxima fue de Monseñor Cámara, obispo de Recife, en México. Me tocó presidir esa segunda convención de Serrana cuando estaba en la alcaldía. Y me dice, pues más o menos conocido de Monseñor, un hombre muy ilustre, tal vez el presidente de esa sociedad. Y al final, cuando estábamos hablando de la pobreza y la situación, visitando los barrios, digo, tengan en cuenta que la miseria es la chispa que prende la brasa de la revolución. Aquí, por fortuna, creo que estamos un poquitico lejos de eso. Pero lo que está ocurriendo en América Latina es bastante preocupante. América Latina, según los últimos tratadistas, economistas y demás, tiene el gran desbarajuste entre muy poquitos con mucho y muchos sin nada con muy poco. Y hay un ambiente en América Latina de ir desacreditando los problemas de carácter democrático, liberal, etc. Porque hay un movimiento nacido en el Brasil en el año 90 que se llama el Pacto de Brasil, el Pacto de Río. Ese pacto es hecho por una cantidad de organizaciones de izquierda violenta que están penetrando en todos los países para que se logre desvirtuar el problema del ejército y de la policía, para quitar el argumento de que sobre eso posan los gobiernos democráticos. Eso pues fue un poco absurdo, pero están en eso, tratando de desvirtuar y acusar al ejército y a la policía de todos los crímenes, a objeto de quitar ese soporte a las democracias para poder ellos filtrar en una cosa. No sabemos qué. A mí me parece que hay que abrir los ojos sobre el que tenemos. A mí el problema del socialismo me tiene cuidado. Yo sigo las tesis del doctor Uribe, cuando en 1909 en el Parlamento colombiano era el único liberal que había en el Congreso de esa fecha, y fue asesinado justamente por los amigos Carvajal y ese otro tipo en la edad del Capitolio. Pues las tesis de Uribe eran esas. Tienen que pensar los capitalistas del país en un socialismo bien entendido, social en el sentido de abrirse a la sociedad con todos los parámetros que permiten la riqueza para mejorar y buscar la igualdad. Nunca llegaremos a él, pero por lo menos a minorar lo que decía López, borrar la brecha un poquitín. Eso sería lo más importante del país. Sin embargo, veo con preocupación que los tiempos siguen y siempre los gobiernos háganme la paz para yo seguir haciendo utilidades. A mí me parece que en las universidades hay una responsabilidad muy grande, doctor Pedro Juan, y es crear un ambiente de firmeza en los valores humanos, especialmente por ética, una fortaleza sobre la parte moral de las personas, de las familias y de la sociedad, y lograr que todas estas entidades universitarias logremos formar unas nuevas generaciones distintas a esto que tenemos hoy, que es lo que nos ha permitido, porque le ha permitido a los violentos penetrar muy absolutamente lo que tenemos en Medellín y en todo el país, las famosas BACRIM, no sé, con tantas cosas de inseguridad que estamos hoy. Yo creo que hay que volver, yo creo, a necesitar 3 o 4 generaciones para volver a crear una sociedad de todo eso. Hay un aspecto importante en la educación, doctor Pedro Juan, que no toca con ustedes porque está en la educación superior. Hemos visto en los últimos técnicos en materia educativa que de 1 a 6 años es cuando está la formación del cerebro de la persona humana. Lo que no hagamos en ese periodo se queda perdido en el espacio, en la secundaria o en la universitaria. De verdad que tenemos que proponernos. Y el achaque a América Latina es que nos faltan profesores. Toda la cuestión de América Latina radica en ellos, en mejorar el profesorado colombiano. Que si no logramos una calidad extraordinaria en todas las etapas, especialmente en la infancia, vamos a seguir perdiendo la posición que tenemos entre los grandes países, que vamos a seguir debilitando eso. De manera que hay un mensaje muy importante para la universidad de cómo enfocamos los nuevos retos de este siglo y los del entrante con unas bases de ética, de moral, de comportamiento ciudadano frente a las amenazas que tenemos en el país con la droga, con el crimen, con
todo este montón de cosas. ¿Qué vamos a hacer con la corrupción, doctor Jaime? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer con la corrupción? A ver, hombre, yo creo que, por eso hablaba yo de las 4 o 5 generaciones, yo creo que vamos a tener que empezar desde el kinder, desde la escuela primaria, la escuela secundaria, empezar a crear un ambiente favorable, tanto que, porque la Constitución habla de que la educación está a cargo de 3 partes: gobierno, escuela y familia. Los papás no pueden sacar el cuerpo, que el problema no es con ellos, que eso es de la escuela, no. Aquí hay que compaginar todo eso, hay que crear un rozamiento. Lastimosamente, con lo que se ha visto en el mundo, el trabajo de la mujer se ha ido debilitando parte de la vigilancia familiar. No quiero con esto decir que la mujer vuelva a casa del hogar cocinando, no, pero van a tener que tener un poquitico de más calma las señoras y no más dar el muchachito de 2 años a un kinder, donde una persona que no tiene nociones de pedagogía coge unos muchachitos, los pone a jugar, de ahí no le importa 3 o 4. ¿Cuánto es el daño cerebral de ese niñito manejado por una persona que no tiene nada de pedagogía? Las 2 corporaciones donde yo participo, Ofama y Confenal, estamos pensando en buscar una manera con el Instituto de Bienestar Familiar para crear un grupo de profesores de primera categoría, y si no importarlos, que nos ayuden a manejar la niñez, siquiera hasta los 6 años, para empezar ya con una etapa supremamente bien. Y luego en los colegios, en primaria, luego secundaria. Por fortuna, en Antioquia estamos muy bien ya en cuestión de primaria y casi que secundaria, podríamos decir que estamos llegando ya a un 90% de cubrimiento. En educación superior, pues estamos en un 90%, digamos, con mucha deserción desde luego. Pero en la parte primaria sí estamos supremamente bien. Y el director de educación de ese departamento se ha esforzado mucho en dedicarse al profesorado. Y hay un problema con FECODE bastante delicado, pero no quieren dejarse capacitar. Hay que buscar la manera de tener esa orientación general hacia un inmediato futuro, especialmente empezando por la primera infancia, que es la delicada. Doctor Jaime, usted es uno de los últimos grandes de Antioquia. Hombre. Se nos están acabando, ese liderazgo y pujanza antioqueña se enredó. ¿Qué necesitamos los que todavía tenemos ganas de seguir trabajando por esta región y por este país para comprometernos y lograr resultados? A ver, pero Juan, yo creo que la parte importante es los que están en esta etapa que nos ayuden a constituir unos grupos de trabajo y de pensamiento sobre qué es lo que requiere Antioquia en el futuro y cuáles son las necesidades de esa comunidad, no solo en educación, en salud, en formación para el trabajo, formación para y con un profundo sentido de ética en todos los negocios. Yo creo que aquí tenemos que empezar a mirar a Antioquia con un gran futuro y el país con un gran futuro. Tenemos muchas amenazas y el mundo tiene muchas amenazas, pero yo creo que con lo que estamos haciendo, si logramos controlar un poquitico lo que es estos grupos guerrilleros y estos grupos de los criminales en los pueblos, yo creo que el presidente ha dado un vuelco muy bueno, porque perdimos un año en materia de seguridad, porque el doctor Rivera no dio la medida, que es imposible. Yo creo que con este nuevo ministro que nombramos, yo creo que ya va a haber un poquitico más de atención. O estos señores que están a la guerrilla se logran vencer o hacen un pacto contra la paz. Yo creo que la tendencia de la sociedad colombiana tiene que llegar hasta allá. Pues aparecen estos tipos, lastimosamente hay que decirlo, a base de guerra o hacen un pacto federal. ¿Será factible? Me parece muy difícil por los impulsos que no tiene ya la posesión del campo que tiene, el dominio que tiene muchas partes del país. Sin embargo, hay que tener la esperanza de que este nuevo gobierno, con lo que está haciendo, sobre todo en la parte de las regiones, buscando un gran equilibrio entre las regiones del país y los grandes centros metropolitanos que gozan de todos los beneficios. Hay que empezar a distraer. Y hay una tesis importante que hay que pensar a dejar, que está en este momento en las Naciones Unidas. Si crecemos las grandes ciudades con todos los problemas que hay, o hacemos polos de desarrollo. Esas 2 tendencias hoy en la ONU están en vigencia. ¿Cuál va a primar? No sabemos. Medellín, por ejemplo, ya no cabemos, aquí no hay calles. Cartagena es imposible caminar por ninguna parte en carro o en lo que sea. Barranquilla está lo mismo, Bogotá con 8 millones de habitantes. Es decir, estamos viendo San Pablo con 22 millones de habitantes. Están aterrados, no se sabe qué hacer allá. Entonces, está la otra tesis
de hacer los polos de desarrollo con todas las comodidades, inclusive para utilizar esos campos para la producción agropecuaria que es necesario atender para el año 2050, donde vamos a hacer, parece que 10 mil millones de habitantes. La FAO está en ese plan de cuánto necesitamos nosotros producir en alimentos básicos de la alimentación humana para poder mantener en que no haya una hambruna aterradora que acabe con buena parte de la humanidad. En fin, son unos retos al futuro que están en manos de la universidad y de los tipos que están pensando a largo plazo y al futuro, que es lo que hay que poner a pensar los estudiantes de la universidad. Doctor Jaime, para exprimirlo hasta el final, 2 objetivos para Medellín, 2 objetivos para Antioquia, 2 objetivos para Colombia. 2 objetivos para Antioquia. Medellín, Antioquia y Colombia. ¿Rajado o no? Para Colombia, la paz y la distribución de la riqueza. Antioquia. Para Antioquia, crear en las universidades unos grupos de trabajo que le digan a Antioquia qué es lo que quiere y para dónde van. Agregado a un gran programa de la paz interior en el departamento de Antioquia. Y para Medellín, pues yo creo que es atajar el desarrollo de Medellín, no más pobreza, ni más tugurios, ni más cosas, sino crear unos polos de desarrollo para atender las necesidades de Medellín en alimentación y otras cosas. Por eso para mí es tan importante el túnel de Río Negro y las 4 vías de que se está hablando, para poder salirnos de aquí, de Medellín. Nosotros no podemos seguir metidos en esta varita de cristal que nos metieron de la luna de cristal. Me parece que es un poquitico absurdo que sigamos pensando aquí, cuando en lugar de abrirnos, cuando todo el país está abierto y más ahora con la globalización de las economías, se acabaron los límites, se acabó todo, ¿verdad? Que vale la pena pensar y volver por las tesis importantes, morales, éticas, en la formación del individuo, con la misión de atender las necesidades básicas en lugar de las necesidades personales. Y un principio fundamental, defender las soluciones colectivas y no individuales. Doctor Jaime, tenemos un auditorio de 18.000 personas que está estudiando y que quiere labrarse su futuro. En este mundo actual donde la especulación, el corto plazo, el dinero rápido es el pan de cada día, ¿se justifica estudiar? A ver, yo creo que tiene que tener un concepto muy claro sobre eso de la pobreza, perder el miedo a la pobreza. Es que no necesita para vivir, pues estos muchachos que están ahora con los hijos y demás, lo que necesitan es simplemente una tranquilidad de conciencia, ir armando lentamente un porvenir futuro. Nadie niega que tener plata debe ser muy bueno, pero sí que va a lograr un futuro con despacio y con escalinatas. Y esta cosa hay que subir como pan y caer como coco. Esto del dinero fácil es lo que está corrompiendo la humanidad, especialmente la cosa colombiana, que es lo que me interesa llenar, que así que es eso viene, pero eso es priva precisamente desde la escuela, desde el hogar, desde la universidad. Si creamos esos ambientes desde primaria, secundaria y universidad, creo que vamos ganando terreno para crear una conciencia en que no es fácil, que no es la riqueza fácil, pero la riqueza conseguida a base de esfuerzo personal y muy lentamente, como se hicieron todos los viejos capitales en este país, no esta cosa ahora de la especulación con las bolsas, etc., sino los famosos arrieros, después vino las importaciones, después vino las grandes empresas, y Antioquia sí que tiene experiencia en eso, vendar, proteger, fabricar, siderúrgica, colonia de tabaco, y todas estas empresas que se formaron en esas condiciones con la ayuda de todos los trabajadores. Yo recuerdo que en esas épocas, en el año 35, repartían las cubierticas de cigarrillos de droga y las de chocolate cruz. Y uno recogía 10 cositas de esas y le daban una accioncita. ¿Verdad? Que se hacía con el esfuerzo. Yo no llegaba a una asamblea de las colonias de tabaco de perdón. Y eso eran 1000 personas, porque eran las viudas que habían recogido las accioncitas y demás. Y eso se ha ido perdiendo mucho con el problema de la globalización. Yo digo que son los principios que tiene Antioquia y que son valores que no debemos olvidar. Las universidades que se han fundado aquí, desde la vieja escuela de Minas y desde la primera formación de la Universidad de Antioquia en 1803, con 2 curitas, Fray Rafael de la Serna y Fray Cancio Botero de Río Negro. Fueron los 2 curitas que manejaron esa cosa, fueron de la idea de formar y después se convirtió en la universidad, la Escuela de Minas de Antioquia.
con esfuerzo y, ¿cómo es?, trabajo y rectitud. Esos son dos principios fundamentales que hay que seguir insistiendo ellos en las universidades: trabajo y rectitud, que abarca todo el trabajo, el esfuerzo personal, la creación de empresas, el desarrollo de la inteligencia, la innovación de que hablan ahora, la competitividad de que se habla en estos momentos, y luego el honradez, que es la pulcritud, porque se llaman las cosas y más las cosas ajenas. Bueno, yo no sé lo que quiere me gana, pero no me deja con los intereses de terceras personas que están en beneficio de la comunidad. Doctor Jaime, muchas gracias. ¿Cómo le parece, doctora Patricia? ¿Qué trajimos hoy? No, qué rico. Oh, Doctor Jaime, cuando empezamos la entrevista, tú nos comentabas que querías dejarle un mensaje a los antioqueños, especialmente, obviamente a todo Colombia que le estamos hablando, que votáramos el miedo. Cuéntanos un poco. No, es que anoche en la presentación que nos hicieron de las cuatro... Las carreteras de la batalla. Las autopistas. Yo decía que cuando me dieron la palabra, dije, voy a tomar tres palabras: miedo, tiempo y plata. Miedo. Por favor, señores, piérdanle el miedo a las obras grandes. Me tocó en el año 70 en Bogotá presenciar la venida de unas empresas cuando hubo una convocatoria de túneles de la línea, que eran 23 kilómetros de túnel, pero los tipos pidieron, por la inexperiencia, 40 años de concesión. El gobierno se lo echó en 20 años y los tipos se devolvieron. Hoy, 37 años después, vamos a hacer un huequito a 2.500 metros de altura para bajar a Calarcá. ¿Cuánto se hubiera ganado el país si en el año 70 hubiéramos gastado 15 años, 20 años para hacer un túnel muy largo? Llevaríamos 20 años transitando, saliendo de Cajamarca a 2 pocos kilómetros y un hueco de 23 kilómetros para llegar a Calarcá. ¿Cuánto se hubiera ganado el país? Bueno, por físico miedo, y hoy lo estamos haciendo la tercera parte y con 4 o 5 veces el costo. Y Tuango Pescadero me tocó como presidente de empresas pelear con el doctor López y con el Banco Mundial que nos dejaron hacer Pescadero. No dijeron porque estábamos muy pobres, no había lo que pagar. Hoy vamos a hacer la mitad por costos altísimos. Perdimos la oportunidad que teníamos de Costa Rica, Panamá, toda la costa, Venezuela, que era la demanda que teníamos entonces. Túnel de Oriente, la primera que presentamos en el año 64, comunicación de los dos valles. Es decir, multitud de ejemplos que decía yo, que pierdan el miedo a las obras grandes. Y está la juventud para responder, ¿qué queremos dejar? Bienestar. En cuanto al miedo, tiempo, es que hagámoslo ya, no sigamos discutiendo. Acabamos de oír las observaciones del doctor Andrés Uriel. Hizo observaciones que las tenga en cuenta el doctor Alarcón, pero no vamos a seguir discutiendo aquí que nos cojan otros 20 años discutiendo por dónde va a ser la que va para el Turco, la que va para otra parte. Tómenla por donde sea. Es mejor llegar a equivocarse haciendo que no quedarse quietos por no equivocarse. Hay una cosa pues fundamental, ya están estudiadas, eso ha traído técnicos de todo el mundo, se han gastado 35.000 millones en los estudios. Es decir, si con eso no somos capaces de definir una diferencia de aspecto. Y el tercero es plata. Entonces tenemos los 1.000 millones el billón de pesos puesto por departamentos, 600 y 400, 1 billón de la nación son 2 millones. Y ellos van a aportar los otros 2 billones para empezar las obras con 5.6 y vale 15 billones. Suponiendo que esa cifra sea más o sea menos, no importa. Y doctor Alarcón, ¿y los bancos qué? Llevan entre 5 y 6 años ganándose entre 10 y 11 y 12 billones al año. Ahí está la plata. Todas estas obras que vamos a hacer no van a guardar de los industriales ni de los comerciantes los billetes debajo de la red colchón. Van a ir para los bancos, que los más beneficiarios van a ser los bancos, que presten de esa platica 3 o 4 billones para hacer estas obras que van en su agua. Y el otro punto es que del presupuesto nacional, con este crecimiento de la ampliación de la base tributaria, vamos a llegar de pronto a 100 billones de pesos y ahí tenemos un margen especial para que pierdan el miedo y sigamos para adelante. Aquí.
Personas como usted, doctor Jaime, son las que necesitamos en este país para poder asegurar que haya futuro y haya viabilidad. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Patrick, muchas gracias. Doctor Jaime, mil gracias, y que nos pueda seguir acompañando mucho tiempo y iluminando este futuro. Muchas gracias a todos y a ustedes muy amables.